religiones, de muchos credos, no es una reunión evangélica, es un show, literalmente. Es un show de stand-up y donde a la gente se ríe mucho al principio, lloran muchísimo y casi llegando a la recta final yo les cuento que todo esto que les conté y les hablé, que va pasando por diferentes estados, el hogar, el tiempo, las cosas, qué sé yo, todo está basado en el sermón de la montaña de Jesucristo. Y como durante la conferencia menciono a Shakespeare, Neruda, Jean-Paul Sartre, no sé, Gabriel García Márquez, cuando menciono a Jesucristo no hay reticencia a decir, uy, ahora salió el religioso. Pero cuando uno menciona a Jesucristo hay un respaldo fuerte del Espíritu Santo. Entonces la gente empieza a llorar, empiezo literalmente a relatar el sermón de la montaña, dándole la gloria a Jesucristo por esas supuestas 5 medidas de gobierno que yo implementaría en cualquier país donde sería presidente por 24 horas. Ese es el juego de palabras, por eso es presidente. Y al final la gente obviamente se conmueve, recibe el mensaje. Es una manera de llegar a toda esa gente que quizá no entraría nunca a una iglesia, no vendría porque dice, no, tengo mis prejuicios con los evangélicos, con los católicos. Bueno, esto va a toda clase de artistas, de políticos, de derecha, de izquierda, y entonces es una muy buena manera de llegar a tanta gente. Y productoras muy importantes aquí en Estados Unidos, en el resto del mundo, compraron el show para varias fechas, para el año que viene, y yo lo tomo como puertas que Dios abre, la gente paga para estar ahí, y cuando alguien paga, no es lo mismo que el que va gratis. El que viene gratis dice, a ver, me trajo mi cuñada, sorpréndame, a ver. Ni sé qué hago acá. Yo a veces veo caritas así acá a la mañana diciendo, bueno, ok, me prometieron después que vamos a Sagüey. ¿Qué sé yo? Ahí no. Cuando la gente paga y está a la altura de cualquier espectáculo, si fueran a ver a Montanera, a Alejandro Sanz, a Shakira, no es que está más barato, los boletos de adelante son muy caros, del medio un tanto menos, y la gente paga y se desespera, lo compra 6 meses antes. Hace una semana lanzamos El Salvador y se vendió en 15 minutos el primer teatro en El Salvador, que vamos a ir, Dios mediante, en febrero. Así que, maravilloso lo que Dios está haciendo. Entonces, es una tarea evangelística, no deja de serlo, no quiero decir solapada, pero es una suerte de caballo de Troya, donde uno puede llegar a gente que de otro modo no podría llegar, así que no dejen de respaldar esto. Aunque mencionan show, me divertí, lloré, nosotros lo hacemos adrede, intencionalmente, para que nunca tenga ese tinte religioso y la gente que ha sido tan quemada a veces por la religión organizada diga, no voy, porque este es un pastor y va a terminar levantando 8 ofrendas. No quiero que piensen eso. Es un show literalmente donde hay algo de música, muy, muy divertido, que ya vamos a tener la oportunidad de presenciarlo. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Una vieja película del año 1975 se titula Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Que es, en pocas palabras, es una parodia en la que casi al final el rey Arturo y sus caballeros de la mesa cuadrada, como bien dice la comedia, llegan al castillo que estaban buscando durante todo el filme. Entre el castillo y ellos hay un abismo sin fondo y hay un único puente que les permite el acceso. Entonces, si dan las respuestas correctas a las preguntas de un viejo guardián que vigila el puente, se les permitirá cruzar. Si no, serán arrojados al abismo. Y creo que lamentablemente es la manera en que muchos cristianos y no cristianos hemos pensado acerca de la salvación. Cuando morimos, finalmente llegamos a las puertas del castillo, o eso es lo que pensamos en el inconsciente colectivo, como si fuese la entrada al castillo de Disneyland, y si sabemos las respuestas correctas, Dios nos permitirá cruzar el puente, y si no, nos vamos a caer al abismo. Algo como que va a salir un ángel, o San Pedro, como dicen algunos, en esa mitología de que San Pedro va a estar en la puerta y va a decir 10 preguntas, hijo, Si contestas bien 7, entras al cielo inmediatamente. Menos de 7 te quedas flotando en el limbo, cuidando a tu suegra por el resto de tu vida. Con menos de 4, directo al abismo, al infierno. Así que empecemos. Entonces yo me imaginaba eso, que decía, bueno, múltiple choice, múltiple opción. Coloca una cruz en la respuesta correcta, no una tilde, una cruz porque estamos en el cielo. Primera pregunta, ¿en qué bautismo crees? ¿Por cuál te bautizaste? ¿En el nombre de la Trinidad o te bautizaste solo en el nombre de Jesús? ¿Memoria? A ver qué dijo el pastor cuando te metió bajo el agua, porque eso es determinante para entrar y cruzar el puente o no.
¿En tu iglesia hablaban en lenguas o creían que eso era para el tiempo de los hechos de los apóstoles? A ver, las mujeres, ¿usaban faldas o pantalones? Y en caso de haber marcado con una cruz faldas, hay otra pregunta, ¿hasta los tobillos, por encima de las rodillas o apenas casi un cinturón? ¡Epa! Y encima no vamos a poder copiarnos con el que está a la derecha ni con el que está a la izquierda, porque a la derecha a lo mejor tenemos un bautista y a la izquierda un adventista. Y el que está delante resulta que es católico y el que está atrás es anglicano. Así que todos vamos a responder distinto. Bueno, yo sé que esto va a incomodar la doctrina de muchos, pero en el cielo, lo dijo una vez, no va a haber exámenes doctrinales, no los va a haber. Nuestro querido fundador, el pastor Juan Carlos Ortiz, posiblemente, él decía, cuando lleguemos a las puertas del cielo, decía él, habrá un ángel con un estetoscopio. Y el ángel nos va a auscultar el corazón así, y va a decir, tu corazón tiene vida, pasa la eternidad. A ver el tuyo, no late, estás muerto, mi viejo, para abajo, ¿no? Entonces la salvación, en palabras simples, es tener vida. Primera de Juan 3:14 afirma, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Porque amamos. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. O sea, el símbolo que tenemos vida es que amamos, que podemos amar. Ahora, yo no estoy en contra, obviamente, de la teología ni de la doctrina. Lo que quiero implicar es que podemos tener la mejor teología, la mejor doctrina del mundo y, sin embargo, no tener vida. Estar perdido, no poder amar, odiar todo el tiempo, estar lleno de resentimiento. Primera de Juan 5:12 afirma, el que tiene al Hijo tiene vida. O sea, es inherente, no es excluyente. Si está el Hijo, hay vida. Si no está el Hijo de Dios, no hay vida. Por más que tengamos doctrina, por más que nos congreguemos. Por eso no dice el que tiene la doctrina correcta, sino el que tiene la persona correcta. El que tiene al Hijo tiene vida. En palabras más simples todavía, algunos piensan que si creen las cosas correctas, se les permitirá ingresar al cielo cuando mueran. Como que el boleto de admisión al cielo fuera la ortodoxia, o sea, el pensamiento correcto. Más que lo que se llama la ortopraxia, que es la aplicación práctica de hacer lo que Jesús dijo. Algunos piensan, no, yo no hago, pero creo. No alcanza. El problema es que Jesús nunca habló de la salvación ni de la vida eterna en los términos en que nosotros por años los predicamos. De hecho, Jesús define la vida eterna solo una vez en las Escrituras. Menciona la frase vida eterna con una gran precisión y de una manera muy distinta a lo que algunos creímos por años. En Juan 17:3 él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, a tu Hijo a quien tú has enviado. O sea, yo quiero que hoy, esta mañana o tarde o noche, conforme me vean en casa, nos replanteemos la manera que hemos visto y predicado la salvación y la vida eterna. Esto es muy práctico. Yo nunca me meto en teologías profundas que ustedes dicen, aprendí mucho, pero no lo puedo aplicar el día de mañana. Esto es aplicable ya. Nos va a traer mucha libertad de pensamiento, nos va a liberar de mucha cautividad y por eso necesito que hoy más que nunca me preste los 5 sentidos, se aseguren que los celulares no suenen, le den un Lexotanil a la suegra y al niño para que no se despierte, para que nada moleste lo que te voy a transmitir, porque no quiero que nada se malinterprete. La vida eterna básicamente es conocer a Dios. Fíjate que Jesús no dice para que sepan acerca de ti. La vida eterna es para que sepan acerca de ti. Él dice, para que te conozcan a ti. No es el que visita al abrigo del Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. El que tiene conocimiento de Dios, no el que es el visitante o simpatizante. Entonces los filósofos diferencian el conocimiento por descripción y el conocimiento por experiencia, que son diametralmente opuestas aunque se parezcan. Por ejemplo, yo te podría describir la ciudad de Moscú. Te la puedo describir porque la he leído en muchos libros, he mirado muchas fotos, la he visto en películas, vi muchas películas. Una de las de Misión Imposible se desarrolla en Moscú. Pero nunca estuve en Moscú. Pero sé por experiencia propia cómo se siente en Madrid en una calurosa noche,
lo maravilloso que es comer en la vereda hasta las 2, 3 de la madrugada, lo que ellos llaman las tapas, que son tortillas y no las mexicanas, las tortillas españolas. No hay pupusas, no las dejan entrar en Europa. Te puedo mencionar cómo huele Buenos Aires después de una tormenta, porque he vivido 40 años ahí. Entonces el conocimiento por experiencia o el conocimiento empírico incluye la descripción o el conocimiento, pero es mucho más profundo que me contaron. Porque algunos pueden decir, bueno, yo voy a hablar de México y qué lindo que es México, y usted me dice, ¿pero estuviste? No, nunca estuve, pero me leí todos los catálogos y todos los libros de México, y no es lo mismo que haber estado. Entonces, el conocer a Dios es interactivo, es participativo, es experimental. El conocer a Dios, ¿cómo lo define Jesús? Es que la vida eterna es una relación que comienza aquí, ahora, sintiendo la presencia de Dios, como la sentimos recién, como la sentimos ahora, sintiendo su favor, sintiendo el poder divino en mi vida cotidiana sobre esta tierra. Me levanto, me hago un café o no sé lo que cada uno tome, voy al trabajo, me subo a la autopista o a la ruta o al camino o al camión o al bus, y yo siento la presencia de Dios en mí ahora mismo. La vida eterna ya comenzó. ¿Me siguen? No es algo que va a empezar, la vida eterna ya comenzó, no nos vamos a morir nunca. Nuestro cuerpo, nuestro corazón va a dejar de latir, por cierto, y entonces seremos transformados, pero nadie de acá morirá jamás. La vida es eterna, y la vida eterna la podemos pasar con Jesús desde ahora. No es algo lejano en el espacio exterior, más allá de Andrómeda, que vamos a experimentar cuando nos muramos. La vida eterna es ahora. Yo siempre te conté que en la iglesia a la que asistía de niño y de adolescente, de tanto en tanto venía algún profeta invitado a decirnos que posiblemente ese era el último año que viviríamos en la tierra. Decía, Dios me está mostrando que no llegamos a diciembre. Y algunos que teníamos una vida miserable, clase baja tirando a sótano, a subsuelo, decíamos, ya quiero que venga, ¿no? Algunos profetas nos decían que los ejércitos de millones de hombres de infantería de Rusia, la ex Unión Soviética, iba a descender muy pronto sobre Israel y que esa iba a ser la tercera guerra mundial. Que el Armagedón era un hecho, más allá por los años 80, que iba a ocurrir el Armagedón. En poco tiempo todos nosotros íbamos a llevar la frente sellada por la bestia. La bestia decían que era una inmensa computadora en alguna parte de Bélgica o Bruselas. Literalmente creíamos que era una marca que nos iban a poner en la frente. Aprendí cuando era chico que los 10 miembros del mercado común europeo estaban cumpliendo la profecía acerca de la bestia con 10 cuernos. Que los 10 cuernos eran los 10 representantes de esa liga común europea. Y con el tiempo el mercado común, que ahora es la Unión Europea, amplió el número de miembros y dejó de tener 10 cuernos. Y la Unión Soviética se debilitó, el muro cayó y los probables anticristos fueron cambiando. Se predicaba que era Hitler, después Mussolini, se creía en su tiempo que era Lenin, Castro, Gorbachev, hasta Bin Laden. He escuchado mensajes que Barack Obama era el anticristo, o Bill Gates, o Steve Jobs dirigiendo el destino del planeta desde Silicon Valley, y hasta hace poco alegaban que era Trump el anticristo colorado. No hace mucho, durante la guerra del Golfo, se predicaba que Saddam Hussein era el anticristo que iba a desencadenar el apocalipsis. Entonces yo crecí atemorizado y a la vez desesperadamente esperanzado, valga el oxímoron, en que jamás viviría hasta mi vida adulta. Yo dije, qué lindo, nunca voy a envejecer. Voy a irme joven, ¿no? Todos nos iríamos al cielo pronto. Yo le decía a mamá, no me mandes más a la escuela porque no quiero que el arrebatamiento me sorprenda en 5º grado de la primaria. Y mi mamá me creyó, estuve un mes sin ir al colegio. De verdad. Digo, mamá, yo tuve un sueño de que nos vamos este mes. Sí, mi hijo, sí, mamá, yo no te mentiría. Y capaz que lo soñé, no me acuerdo. Pero sé que me atrasé en las notas, me atrasé en todo y tuve que volver a los compañeros del colegio que me había despedido de ellos. Y le dije, ustedes no lo van a entender, pero cuando desaparezcan no serán extraterrestres.
Lean la Biblia, pero tuve que volver y dije, no me abdujeron, aquí estoy. Bueno, es que todos queríamos irnos, porque para eso éramos cristianos, para que nos lleve el Señor al cielo, ¿no? Pero no se trata, insisto, de tener las respuestas correctas ni la doctrina correcta para cruzar el puente y entrar al cielo, o ser arrebatados y entrar al cielo. El Evangelio que Jesús predicó es la buena nueva, que este tipo de vida eterna está a nuestra disposición ahora mismo. Claro, obviamente, después vamos para el cielo, vamos a las bodas del Cordero, pero empieza ya, por gracia, por medio de Jesús, para siempre y más allá de nuestra muerte. La vida eterna no comienza después de la muerte, sino en el punto que Dios nos toca con su gracia redentora. En el punto que aceptamos al Señor, creemos en Él, empezamos a vivir la vida eterna. Dios no está esperando que la eternidad comience. De hecho, Dios vive en la eternidad desde siempre. Antes de los siglos, Él era. Ahora bien, convengamos que la muerte nos roba a quienes amamos. Los niños todavía pasan hambre. Existe el cáncer, entre otras patologías. Perdemos nuestros empleos. Perdemos a nuestros seres queridos, tenemos que besar muchas frentes frías en lugar de mejillas tibias, arrojar tierra sobre un ataúd. Nuestros cuerpos envejecen, se deterioran. Por esta ley de entropía, todo se va poniendo pútrido en la gran democracia de la descomposición. Todos los días cuando nos miramos en el espejo, se nos recuerda que todavía no estamos en el cielo. Hay de los que se miran en el espejo y dicen, esa cana rebelde ya no se va a ir. Esa arruga no estaba y vino para quedarse para siempre. Esa pancita no se irá nunca más. Será el recordatorio de una buena vida de pupusas y tacos. Pablo escribió en Romanos 8:21 que la creación misma clama, gime, y usa la palabra gime, por el día en que sea liberada de la corrupción que la esclaviza. Hasta el espíritu gime. Sin embargo, en medio de nuestro gemido, en medio de lo que siempre decimos que es la vida real y que no es fácil, que la vida no es un jardín de rosas, sino que también tiene espinas, que también hay veranos, pero hay inviernos, siempre lo predicamos. Bueno, la vida eterna, de algún modo se ha logrado meter a través de nuestro mundo temporal, a través del carpintero de Nazaret. En medio de la decepción, el Salvador dice que está a nuestro lado, que tengamos fe que Él ha vencido al mundo. En medio de la soledad, el gran amigo no nos abandona, ni en el cementerio, en el panteón, ni en los pasillos de hospitales. No es que el Señor dice, cuando te mueras yo voy a estar a tu lado. Él dice, yo ya estoy a tu lado. Me tengo que ir, pero envío a un consolador para que esté todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Esto perdemos esa percepción a veces. En medio del valle de sombras y de muerte, Él está con nosotros. Yo he despedido a mi mamá, a mi papá, partieron a la eternidad y yo supe lo que es cuando el Espíritu Santo te consuela. El dolor está. Pero yo cuando era chiquito y pensaba en mi papá o mi mamá dentro de un ataúd, literalmente me paralizaba. Decía yo, moriría en vida, no podría. Y aun cuando fui grande, pensaba que no iba a poder nunca reponerme a la orfandad que duele a la edad que te toque. No es que cuando uno es chiquito le duele más, uno puede tener 50, 60 años, perder a papi o mami y se siente el sentimiento de orfandad, si mami o papi tengan Alzheimer o estén internados como me ha pasado a mí. Sin embargo, yo he experimentado que el Señor está, que cuando llega el momento aparece ese boarding pass para atravesar ese vuelo difícil. No llega antes la fortaleza. Uno dice, yo me moriría si me pasara aquello, me muero en vida si me descubrieran un tumor o metástasis. Y después llega el momento y nos damos cuenta que Dios no nos deja, que Dios está. Aún en el desempleo, en la ilegalidad, en lo que nos toque, en una relación rota, Dios no nos deja. Eso es porque ya estamos viviendo una vida eterna. No es que las promesas son para allá, del otro lado del sol, como nos han predicado toda la vida. O sea, Dios ya está con nosotros. ¿Lo creemos o no? No dice que va a estar, porque algunos hemos predicado por años o hemos creído que Dios nos espera allá y que acá nos toca aguantar y sufrir.
Por eso insisto, en algún lugar del camino perdimos de vista la verdadera promesa del Evangelio. Lo hemos abaratado con la idea de intentar ir al cielo cuando muramos, nada más. Y hemos encogido el Evangelio a solo eso. Tampoco el Evangelio está para que sea un multinivel, para darnos un auto nuevo, como se ha predicado por ahí, y se ha malversado tanto a través de timadores que nos han predicado, si haces un pacto de dinero, Dios te va a dar 10 veces más. No, el Evangelio no es eso. Todo lo que le agreguemos al Evangelio lo corrompe. El Evangelio y el dinero es corrupción, el Evangelio y sanidad es corrupción. El Evangelio no necesita nada, es puro, diáfano en sí mismo, es la sangre de Cristo para darnos salvación y vida eterna, ¿sí? Eso es el Evangelio. Cuando le agregamos algo, en realidad le estamos quitando todo. Entonces, en lugar a veces de decirle a la gente que se trata de conocer a Dios, como dijo el Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti. Le hemos dicho que solo es un boleto para evitar el infierno. Venga a la iglesia, porque si te mueres, ¿dónde vas a ir? Así predicábamos nosotros, teníamos unos trataditos, unos folletos que salíamos a repartir casa por casa, que decía grande, si hoy te mueres, ¿a dónde irías? Y la gente decía, Satanás, ¿a dónde te irías? Y lo veía por todos lados. ¿Estás seguro que si te morirías hoy de un infarto? No, y había unos dibujitos de un diablito que te llevaba para abajo. Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de ver el Evangelio como un conjunto de requisitos solo para entrar al cielo? ¿Qué ocurriría si dejáramos de pensar en la vida eterna como algo que podemos experimentar solo después que muramos? ¿Qué pasaría si dejamos de pensar que no se trata que la gente conozca de Dios? Porque a veces decimos, yo ya prediqué, ya les hablé de Dios. Sino que conozcan a Dios. La diferencia es sutil, que la gente conozca de Dios, todo el mundo conoce de Dios. No debe haber un gringo, un anglo que no conozca de Dios. No hay uno que diga que en Thanksgiving o en el Día de Acción de Gracias no eleve una pequeña oración, aunque su vida sea un desastre después todo el año. Todo el mundo conoce de Dios. Ahora, ¿conocen a Dios? ¿Tienen una relación con Él? Lo más probable que no. Mi abuela solía decir, nadie muere ateo bajo fuego enemigo. Nadie. En la guerra no hay soldados que mueran ateos. Cuando las cosas se ponen difíciles, todo el mundo se persigna, otro mira la mezquita, pero todo el mundo busca algo espiritual, algo más grande, porque sabe que la vida se está terminando. Y si uno va a visitar un hospital, siempre digo, si los que están sobre la cama de hierro tienen todavía su mente que ha sobrevivido al cuerpo, todo el mundo acepta a Cristo en su corazón. Es la tierra más fértil para predicar un hospital. Ni te digo en un hospital de niños, esos papis que están ahí esperando que su hijo se reponga del cáncer o del tratamiento que lleva 6 meses, 1 año. Nunca un papá te va a decir, no quiero que ores por mi hijo, somos todos ateos en esta familia. Nunca. Cuando las cosas se ponen feas, todo el mundo busca a Dios. Así que todo el mundo conoce de Dios. El tema es que conozcan a Dios. ¿Qué pasaría si la salvación no se tratara solo de llevarnos al cielo, sino que conseguir que el cielo ya esté entre nosotros hasta que nos toque partir? ¿Me siguen, sí o no? De otro modo, si no entendemos esto, la iglesia termina siendo un conglomerado de niños ansiosos en un largo viaje llamado vida, que vivimos preguntando, pastor, ya llegamos. ¿Quién no ha escuchado eso de un niño en el asiento trasero del auto? Falta mucho. Recién salimos. Quiero hacer pa. Hace 5 minutos salimos. ¿Por qué no orinaron antes? Y a veces vamos por la vida, falta mucho para que venga Cristo, falta mucho para que me muera. Y creemos que estamos a la espera del momento en que lleguemos, que es cuando va a empezar el verdadero disfrute. Yo he escuchado decenas de mensajes así. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, y el león pastará junto con la oveja y la suegra con la nuera. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo algo mejor en el camino además de eso? No estoy desacreditando el cielo, aunque esto va a ser cortado en Instagram diciendo el hereje ahora no cree en el cielo. Lo que estoy diciendo es, no lo desacredito, digo, ¿qué de este lado del sol? Entonces, fundamentalmente hay 2 maneras de pensar acerca del Evangelio de Cristo. La versión más común es esta, implica que salvarnos es asegurarnos que vamos al cielo cuando muramos. ¿Aceptaste a Cristo? Sí. ¿Te bautizaste? Sí. Ok.
Entonces vas a ser salvo. Y aparte, la buena doctrina, si no, dirás Señor, Señor, y Él te va a decir, no te conozco porque te ponías un arete en la oreja. Cuidado. Es decir, la mayoría piensa hacer las cosas bien aquí abajo para ir allá arriba. Por lo general eso implica pronunciar alguna oración mágica del tipo, repite conmigo. Entonces esa persona repite, Señor Jesús, te recibo, anota mi nombre, y esa persona inmediatamente ¡puf!, se hace cristiana. La otra forma es comprender que la vida eterna comienza aquí y ahora, es decir, que lo de allá arriba viene aquí abajo y nos va preparando. Por gracia, por medio de Jesús, trascendiendo la muerte porque no termina. Entonces la primera versión esta de solo nos preparamos para irnos al cielo produce consumidores de méritos, de gente que está desesperada por no perder ese boleto al cielo. La segunda versión produce seguidores de Jesús, discípulos. Desde luego los cristianos creemos, insisto, en la vida eterna. Esa creencia implica básicamente un lugar bueno y un lugar malo. Si fuimos una persona buena, hicimos y creímos lo correcto, vamos al lugar bueno. Si no fuimos una persona buena y no creímos lo correcto, vamos al lugar malo a quemarnos por la eternidad. Esto lo hemos escuchado desde niños. Dicho así, es simple, cielo e infierno. Ahora, si hacemos una encuesta seria y le preguntamos a algunos cristianos, los voy a eximir de esto, otros cristianos, los que vienen al otro servicio, ¿cómo creen que será el cielo? Y como acto reflejo, que no piensen mucho, que digan ¿cómo creen que será el cielo? Una mayoría dirá que será un eterno servicio, un eterno culto de oración donde vamos a estar cantando sin parar. Entonces los que cantan acá lo van a disfrutar y algunos lo van a sufrir porque si otra vez cantar. Y son horas y horas y horas y horas y horas de culto, ¿no? Otro dice, no, es un lugar donde nos viviremos riendo y tendremos superpoderes extraordinarios y podemos volar como Superman, porque tenemos alas. No sé dónde lo sacaron, pero creen eso. Otros piensan que es un lugar donde pueden comer todos los carbohidratos y la grasa que quieran, porque alguien les dijo que en el cielo no hay calorías y en el cielo nadie engorda, y entonces dice, marchen las pupusas, pero ninguna pupusa entrará al reino de los cielos. Las bodas del Cordero se ha descubierto de que será un asado argentino, qué duda cabe. Va a estar Elías y Moisés poniendo el asado, los chorizos. No tengo base bíblica para eso, pero acepte la palabra por fe, hermana. Y no va a faltar el que pregunte, porque aparecen las encuestas, si en el cielo habrá sexo, ¿está preocupado por eso? ¿Pero tendremos sexo o seremos asexuados? Yo una vez alguien me dijo, mire, yo enviudé 2 veces y me volví a casar por 3ª vez. ¿Voy a tener que vivir con las 3 juntas allá arriba? Mi respuesta fue, ¿quién te dijo que las 2 primeras fueron al cielo? Sin embargo, la vida después de la muerte, como Jesús la describe, difiere mucho de nuestro concepto de cielo evangélico. Hay un cielo evangélico, ni quiero decir hollywoodense, porque hasta Hollywood tiene más sentido común para imaginar el cielo. Los evangélicos no. La verdad principal que hay que saber sobre el cielo es que el cielo será la vida con Dios. El cielo, en palabras más sencillas, es la vida con Dios. En el cielo es imposible evitar a Dios. No es que el cielo es un lugar inmenso y tenemos que rastrear a Dios como si tratáramos de buscar al mago de Oz. No. El cielo no contiene a Dios, Dios contiene al cielo. Entonces el verdadero cielo es una vida en la que cada uno de nuestros pensamientos, hechos y palabras se encuentran continuamente, incesantemente expuestos a Dios, por toda la eternidad. Habrá otras cosas, sí, pero esto es la esencia. Si desearíamos murmurar, juzgar, pecar con la mente, ¿a dónde vamos a ir si estamos en el cielo? ¿Cómo chismeamos? Como si se tratara de algunas filas de River. No se puede, estamos en el cielo. Lo que trato de decir es que el punto es, si no nos gusta aquí, donde ya empezó la eternidad, no nos gusta la presencia constante de Dios en nuestra vida actual, si todavía tenemos cosas ocultas en que dejamos afuera a Dios, ¿cómo podríamos querer realmente pasar la eternidad en la presencia incesante de Dios? Si ahora muchos no viven la presencia de Dios todo el día,
¿Qué nos hace pensar que allí, cuando estemos, bueno, ahí va a ser diferente? Si ahora tenemos sitios oscuros que no permitimos que Dios ingrese, pensamientos que no rendimos a Él, hábitos que no estamos dispuestos a llevar a los pies de la cruz. Entonces la vida eterna es mucho más que llegar al cielo y que allá empiece la santidad. La vida eterna es cualitativa, o sea, hace que nos distingamos del resto, nos diferenciemos del resto por la clase de vida que llevamos. Es más que cuantitativa. Nos hace ser una persona distinta, con errores, cierto, con muchos yerros, equívocos, pero siempre llevando la presencia de Dios con nosotros. Y Jesús enseñó acerca de esa vida. Más que llevarnos al cielo, Cristo enseñó cómo hacer que el cielo venga a nosotros. Te lo voy a probar. Ahora bien, en la mayoría de las congregaciones se le pide a la gente que pase al altar. Aquí no tenemos altar, solamente tenemos un escenario. Siempre lo aclaro, no hay altares en la nueva dispensación de la gracia, porque aquí no sacrificamos nunca ningún cordero. Como digo siempre, me han dado ganas de sacrificar a algún músico, pero no cuenta como ofrenda. Pero hay una cosa mística que no está mal. No estoy haciendo un juicio de valores ni criticando otros consiervos. Nada más que acá no lo hacemos. Que aquí comamos pasta no significa que la carne sea mala. Siempre digo, cada uno tiene su llamado. Aquí no tenemos altar, ni decimos pase aquí para hacer una oración de salvación. De allí es que en muchos sitios que sí lo hacen, se cree que si el predicador no hace el llamado final, dicen que la predicación o el servicio no sirvió de nada. Grandes mensajes han sido dados y sin embargo dice, qué pena que al final no hizo el llamado, desperdició el tiempo. Ahora no importa si la gente levantó la mano por compromiso o pasó al frente manipulado por la música, convencido porque un amigo le dijo, vamos, vamos, vamos. Los creyentes contamos los que pasan al frente como decisiones de fe. Si además le pedimos los datos para llamarlo durante la semana, lo damos por salvado y oficialmente reclutado. ¿Y cómo fue el domingo? 350 almas se entregaron al Señor y le tomamos los datos y el seguro social. Entonces, para algunos, el hacer repetir la oración, como dije, es como una oración mágica, el abracadabra, que hace que la gente se asegure el cielo, no importa si realmente está dispuesto a seguir a Jesús o no. ¿Hiciste la oración de fe? Sí, sí. Dijiste, Señor Jesús, te recibo. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, como que los requisitos de admisión los rebajamos solo a eso. ¿Hiciste la oración? Ya está, es magia. El problema no es si dijimos la oración o no. Hay un montón de gente que dijo esa oración y está más perdida que el diablo, diría Gigi Ávila. El problema es que nuestra definición de salvación es demasiado estrecha, inocua, a veces ramplona, yo diría ingenua. No estamos reclutando clientes para un multinivel. Suena lindo. Cada domingo pasa tanta gente al altar. Hay mucha gente que pasa y a veces pasan más creyentes que inconversos. Para estar cerca del predicador, porque le gustó, porque fue tocado. Está lindo eso, esa imagen de la gente que corre al altar. Pero no todos van a ser salvos. A veces es un mar de convencidos, no de convertidos. Pero hemos hecho la salvación durante años algo así como llena esta aplicación y le diremos si califica para entrar al cielo. Y la gente se va de nuestro servicio pensando, yo ya llené mi solicitud de ingreso al cielo. Ahora durante la semana me va a llamar un representante de la firma para explicarme los requisitos. Entonces es cierto y maravilloso que hay gente que descubre una nueva forma de vivir respondiendo un llamado al frente. Hay gente que dice, yo una vez pasé al frente y desde ese día tuve vida nueva. No lo desacredito. O hice una oración. Pero hay otros cientos que no tienen idea acerca de lo que acabaron de hacer. No todo el que se bautiza es salvo. Hay gente que se viene a bañar. Me consta por cómo queda el agua después que sale. No, hay gente que me quiere bautizar y después sigue con su vieja vida. Pero cree que si se bautizó, eso es magia. Es un símbolo. Como le dicen, no, es que yo tomo la Santa Cena todos los meses. ¿Y? ¿Sabe cuánta gente toma vino y pan? No, pero es sagrado. Sí, pero no te salva. No hay un símbolo que nos salve. Si no, el Señor hubiese dicho, y en esto conocerán la vida eterna, que no se olviden de la Santa Cena. Es un símbolo.
Esto se debe a que no planteamos nunca la salvación de manera correcta, como lo hizo Jesús. El mensaje de Jesús nunca se refirió solamente al perdón de los pecados, lo que implica ir al cielo y escapar del infierno. Si no, Jesús hubiese dicho, he venido aquí para salvarlos del infierno. No lo ha dicho. El mensaje de Jesús tenía que ver con una novedad de vida, con una vida nueva, como lo que conocemos como las buenas nuevas. Y sin duda esas noticias incluían el perdón de pecado, ¿cómo no? Pero había mucho más. Que la razón por la cual la palabra principal que se usa como sinónimo de salvación en la Biblia es vida. Jesús afirma en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia, pero la vida empieza ahora. No es que tengan vida ya, vida y en abundancia. Le dijo a la mujer del pozo, la samaritana, te voy a dar agua para que no tengas sed jamás, pero no dijo, mira, ese agua te lo voy a dar del otro lado del sol, procura morirte pronto, mija. En Juan 5:12 añade, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pablo dice a los Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿Cuándo nos dio la vida? Cuando estábamos muertos en pecado. Aún ahí, ya nos dio la vida eterna. Vemos esto en Marcos 10, cuando un hombre rico, el joven rico, le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí está. Ahí tenemos uno. Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué responderíamos o qué respondería un evangélico promedio? Y congregarte. ¿Repetiste la oración? Obedecé al apóstol y no preguntes. No deje de diezmar. Tenés que venir toda la reunión de la semana. Y tenés que venir al preencuentro, al superencuentro, al ultra hiper macro encuentro y al recontra ultra micro encuentro. Y después tenés que venir a la vigilia. Y eso sí, ofrendar seguido, ir a las misiones también. Y ojo cómo te vestís. Todo eso. Jesús equipara, cuando le pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él habla de entrar al reino de Dios. De hecho, usa esta frase con el joven rico 3 veces. Entrar al reino de Dios. No habla del cielo. Cuando el hombre rico le pregunta a Jesús cómo hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le dice, repite esta oración y luego sigue con tu vida. ¿Ya estás salvo? ¿Listo? ¿Estás en el club? Tampoco le dice, cree en las doctrinas correctas acerca de mí y cuando mueras entrarás en el cielo. Más aún le dice al hombre que destrone el dinero. Tampoco el problema es el dinero para entrar al cielo. El problema es cuando el dinero es nuestro ídolo, nuestro Dios. Un pobre puede tener como ídolo al dinero así como un rico. Yo he visto gente miserable con mucho dinero y con poco dinero en el banco. Para tener al dinero como ídolo no hace falta ser millonario. Y le dice al joven rico que deje de entronizar el dinero y que entronice a Jesús, que lo entronice a Dios. No para ganarse el perdón, sino para vivir la realidad del reino. Dice, para que se haga la voluntad del Padre. Entonces la salvación, no se trata de llevarnos al cielo. De lo que se trata es de traer el cielo a nosotros. No se trata de mudanza, se trata de transformación. ¿Lo sentimos, sí o no? ¿Lo creemos o no? No es mudarnos, es transformarnos ahora. No, esto es vital, porque si no, bueno, algún día nosotros cantamos más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Acá teníamos un desastre, un despadre, pero el hogar lo teníamos más allá del sol. No, se trata de permitir que la vida del reino de Cristo impregne nuestra pequeña existencia momento a momento. Por eso le dijo al joven rico, deja todo y sígueme. Si no le hubiese dicho, deja todo y ya está. Después espera a morirte, mijo, y te vas al cielo. No, sígueme. Ahora. No después, ahora. En los últimos años yo he aprendido mucho, especialmente con gente del marketing, que uno puede saber mucho acerca de la gente si sabemos con qué tipo de noticias se alimenta a diario. Lo saben los grandes branding, los grandes holding de noticias, saben por nuestro, aunque no sepa nuestra identidad, por nuestro IP, saben qué noticias consumimos. Y hoy en día, aunque no lo creamos, cada uno de nosotros lee noticias diferentes, aún en el mismo portal. Tú dices, yo me informo con CNN, o con Fox, o con lo que sea, o con La Chapoy, con no sé con quién.
que es una chimentera de México. Sin embargo, yo puedo decir, yo también, con Fox. Sin embargo, el IP rastrea de que todas las mañanas tú buscas noticias acerca del América o del Chivas. Todas las mañanas rastreas noticias acerca, no sé, de Bukele. Entonces, el algoritmo a ese IP va armando las noticias que quieres leer. Ya nadie lee noticias objetivas. Nos están dando las noticias que queremos leer. De allí la frase, el celular escucha. No es que escucha, sigue nuestros motores de búsqueda y entonces empiezan a armarnos los algoritmos, hasta los estados de Instagram. Si te aparecen moda y moda y moda y moda y moda, es porque en algún momento buscaste algo sobre vestimenta, indumentaria, outfit, y eso es lo que te está apareciendo. Si te parece Viagra, no sé por qué, algo pasó. Ahora, hay gente que se informa a través de TikTok, lastimosamente. Hay toda una generación que afirma cosas, o a través de estados de Instagram. Leí que ahora Trump dice que pregunta 2 veces si eres ilegal, la segunda te pegan un tiro. ¿Dónde? En TikTok. Y la gente, y hay otro que lo repite, y otro que lo repite, y nadie va a la fuente a consultar si es verídico. O se informa con noticias falsas generadas por inteligencia artificial. Yo tengo un montón de mensajes donde yo apoyo a un presidente, desapoyo al otro. Empiezo hablando yo, es mi voz, pero es inteligencia artificial. Ahí estoy en Colombia apoyando a Petro. En mi vida lo vi al hombre. Y estoy, porque Petro es el hombre de Dios. Y es la inteligencia artificial. Y la gente dice, ay, que lo felicito. Otras personas están en un lado del espectro y la grieta política y obtienen sus noticias de una sola fuente, parcial, sesgada, que le dice lo que esa persona prefiere escuchar. El que es anti-Trump va a consumir noticias que le hablen mal de Trump. El que es pro-Trump va a consumir noticias que le hablen a favor de Trump. No hay objetividad y el periodismo independiente desapareció tal como lo conocíamos. Todo esto para decir, nosotros, ¿de dónde sacamos las noticias de la vida eterna? ¿De dónde? Pero se predica así, pero no, pero ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente? Salgamos de lo sesgado, lo que predica el pentecostalismo, lo que predica el bautista. ¿De dónde vienen las verdaderas noticias? ¿De dónde? Jesús estuvo en el negocio de anunciar las buenas noticias. Esa es la fuente. Después la cultura, el acervo cultural nos fue cambiando. Algunos predican gritando, otros llorando, otros transpirando, otros haciendo pactos. Pero vamos a la fuente. Leemos en Mateo 4:23 que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia entre la gente, y su fama se extendió por toda Siria. Hoy asociamos la predicación con los cultos, con los servicios, y le decimos a la gente desde aquí qué hacer con sus vidas. Pero en la época de Jesús esa no era el tipo de predicación. Jesús anunciaba que algo había sucedido. Y no solo eran noticias, eran buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Pero muchos de nosotros no conocemos el evangelio tal como Jesús lo anunció. Y decimos, ¿cómo extraño esos predicadores de la senda antigua? Extrañas predicadores de hace 50 años atrás. Eso no es la senda antigua. Eso es un antiguo que predicaba. Yo también extraño a los Gigi Ávila, a los Billy Graham, a los Jimmy Swaggart, a esos predicadores con los cuales yo me crié. Estoy infinitamente agradecido. No obstante, no es esa la senda antigua. Cuando las damas se ponían una mantilla en la cabeza y cuando cantamos signos. Eso fue hace, ¿qué? 80, 100 años atrás que empezó. 200. Pero eso no es la senda antigua. La senda antigua está en lo que Jesús predicaba. Lo demás es cultural. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que Jesús mismo proclamó? Hay siempre que ir a la fuente. Yo nunca había pensado en Jesús predicando el evangelio. Yo pensaba que el evangelio era algo que se inventó después de su muerte. No obstante, Jesús sí tuvo un evangelio. Si él creyó que tenía la noticia más grande de la historia, es impensable que quienes lo seguimos no sepamos cuál es esa noticia.
Y pensemos que predicar es hacer un congreso profético, de empoderamiento, de alcanzar tu potencial, de volar como el águila. ¿Qué predicaba Jesús? Marcos 1:14 resume de manera cuidadosa, quirúrgica, el evangelio de Jesús al comienzo de su ministerio. Dice, después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, su Padre. Y decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y en el último vistazo que tenemos de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos 28:31, Pablo dice, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Entonces la buena noticia de Jesús, su evangelio, simplemente es esta: el reino de Dios se ha acercado, es ahora. Dijo Jesús, viene pronto, porque él sabía que iba a morir y resucitar, pero ya resucitó y el reino ya está con nosotros, la vida eterna ya está con nosotros. ¿Lo creemos, sí o no? Está aquí, ahora, y podemos empezar a vivir en él si queremos. Esta buena noticia fue reivindicada por su resurrección, pero sigue siendo el evangelio de Jesús. En las Biblias antiguas que yo leía cuando pequeño, en las primeras revisiones, se decía el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Mateo, según San Lucas. Ahora dice evangelio de Marcos directamente, por una cuestión de abreviar, pero siempre era según. La idea es que solo hay un evangelio que le pertenece a Jesús, lo demás es según. Es el evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pedro y Pablo también en el caso, escribían sobre el evangelio que Jesús articuló primero e hizo posible. Entonces todo esto nos hace surgir esta pregunta: ¿qué es el evangelio para nosotros? Si alguien te dice, che, yo quiero ir a River, no sé si si es argentino o compadre, no sé, quiero ir a River. ¿Y ahí qué hacen? ¿Qué es el evangelio? Yo siempre te digo que no expliques mucho, diga, venite y no te vas a arrepentir. Pero vamos a suponer que alguien es preguntón. Y te dice, no, yo sé que no me voy a arrepentir, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que se dice? No podés decir, ay, no sabés lo lindo que canta, hay un Nando que se le mueve el... No. Tampoco podés decir, no, te vas a reír mucho, habla de la suegra. No, porque no vienen a ver un cómico. ¿Qué es el evangelio según River? Algunas personas enseñan que la única razón por la que Jesús vino a la tierra fue para morir en la cruz. Pero la muerte en la cruz era parte de una misión. Su gran cometido era traer el reino. Su único evangelio fue la disponibilidad del reino de aquí, cruzando el umbral de la muerte hasta la eternidad. Su único plan era que su pueblo extendiera ese reino. Y nosotros, o somos agentes de ese reino, o somos simples vendedores de boletos gratis para entrar al cielo. Y es horrible ser un vendedor, poner en oferta los boletos para entrar al cielo. Entonces, si no comenzamos con el evangelio que Jesús enseñó, vamos a terminar con un evangelio que él nunca enseñó. Ahora, yo sé que me están mirando diciendo, ¿a dónde vamos? Esperá. Dicho esto, todos tenemos un reino en el sentido bíblico. Nuestro reino es esa pequeña esfera en la cual tenemos control. Aún un homeless, en nuestros países se dice un mendigo, tiene su reino que es su mantita o el cartón donde él se sienta. Es lo que hay dentro del rango de nuestra voluntad. Ese es nuestro reino. Por eso es que no nos gusta nunca que nos digan qué hacer. ¿Cuál es la palabra preferida de un niño de 2 años? Mío. Lo que sea, mío. Así aprenden que tienen un reino. Mío. Es un lenguaje del reino. Es la esfera donde las cosas se hacen como yo quiero que se hagan. Chiquitito, grande. Las amas de casa dicen, este es mi reino. Hay damas que dicen, mi cocina es mi reino. Otra dice, mi closet es mi reino. Otra dicen, toda la casa es mi reino. Y el esposo, pobrecito, tiene un cajoncito que le dejaron tener para guardar sus porquerías. Porque es el reino de ella. Tener un reino no es algo malo en sí mismo. Es parte de lo que Dios creó para nosotros. Digo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, dijo en Génesis, y semejanza, y que tenga dominio. Que tenga dominio, está bien. Dominio es el lenguaje del reino. Que domine sobre las aves, sobre las bestias, que tenga dominio. No lo hizo como un dependiente que no puede hacer nada sin preguntar.
Entonces, en lo terrenal, nuestros pequeños reinos se cruzan, se fusionan, formamos reinos más grandes, familias, corporaciones, naciones, sistemas socioeconómicos, políticos, culturales. Los reinos, podríamos llamar a todo este conglomerado el reino de la tierra. ¿Cómo nos está yendo las cosas en este reino de la tierra? No tan bien. Violencia, traición, miles de bebés muriendo por desnutrición a diario, mujeres abusadas, marginadas, tratadas como objetos, unos contra otros matándose en nombre de la religión. La creación de Dios está infectada, toxificada, contaminada. Guerras culturales, polarización en casi todo, grietas en todo el mundo, cinismo, miedo, depresión, aislamiento. Así que no es difícil pensar quién está dirigiendo este show. ¿Quién está dirigiendo este reino? Y ahí está, su firma está. No hay muy buenas noticias para los pobres, para los débiles, para los viejos, para los simples, los iletrados, ni para los vulnerables. Ahora bien, Jesús dice que hay otro reino llamado el reino de Dios. No tiene límites geográficos. Abarca el rango de la voluntad de Dios. Ya no el rango de nuestra voluntad, sino el rango de la voluntad de Dios. Ese reino es donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Eso delimita dónde llega el reino de Dios, hasta donde su voluntad pueda ser hecha. Todo lo que sucede es con la aprobación y el deleite de Dios en su reino. Todo es precisamente como Dios quiere que sea, donde los más grandes se humillan como si fueran pequeños. Es como el reino de la paradoja o el reino del revés. El primero será el último y el último será el primero. En el reino de Dios no hay altanería, no hay defensas de egos arrogantes. Nadie tiene pensamientos ansiosos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Donde el reino de Dios esté, es el rango efectivo de la voluntad de Dios. Y Jesús tiene un plan, que ese reino se vaya extendiendo aquí abajo. Por eso dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo hemos dicho tantas veces que no hemos prestado atención a la profundidad de lo que dijo Jesús. Venga tu reino aquí. Y lo que se hace en el cielo que empieza a ocurrir aquí. Tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo crecí en una iglesia, insisto, donde orábamos para que Dios nos eyectara de esta tierra pronto y nos llevara a vivir al cielo. Sin embargo, Jesús enseñó una oración distinta. No dijo, sácame de aquí para subir allá. Lo que dijo es, haz que las cosas aquí abajo empiecen a funcionar como allá arriba. Jesús dijo que le pidiéramos a Dios que trajera al cielo tu reino, tu voluntad aquí en la tierra. No quiero estar en el rango de mi voluntad, quiero que la voluntad de Dios supere ese rango y estaré viviendo en el reino de Dios aunque todavía tenga el domicilio en la tierra. ¿Me siguen? Maravilloso. Cambian las reglas de juego, cambia la manera de ver a Dios. Ya no es una doctrina. Vivimos en el reino de Dios con domicilio todavía acá. Aquí abajo, el reino de Dios, en nuestra oficina, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestro país. Yo escuché predicar sobre esto diciendo el reino de Dios está aquí para que seamos ricos. No, a lo mejor no nos toca ser ricos. A lo mejor tenemos que aprender a vivir con lo poco, como Pablo también enseñó. A lo mejor nos toca vivir confinado en una silla de ruedas o con una enfermedad preexistente. No es que el reino es que aquí somos seres celestiales, sino que la voluntad de Dios se cumple aquí, mientras que estemos. Empezando por nuestra vida, nuestro pequeño reino. No solo es llevarnos al cielo, sino traer el cielo a nosotros. ¿Decimos amén? ¿Me siguen, sí o no? Entonces, aceptar su reino es como encontrar un tesoro en un campo, dijo Jesús, por el que venderíamos todo para comprarlo y nos vamos riendo después todo el camino hasta que lleguemos al banco. Pero no es que ocultamos el tesoro y esperamos morir para disfrutarlo en el banco. Vamos riéndonos todo el camino. Entonces la gran pregunta es esta: ¿realmente creemos que el reino de Dios puede establecerse en esta tierra comenzando con nosotros? Porque muchos no entendemos que ese era el mensaje de Jesús, su plan, sus buenas noticias. No es algo que va a ocurrir en el futuro. No podemos decir, sálvense del infierno. Yo he escuchado predicadores en las plazas diciendo, sálvense del infierno, arderá. No se puede llevar a Cristo personas por el miedo.
¿quién va a querer que nos amen por miedo? Imagínate que vas a una muchacha soltera, tú eres soltero y dices, te casas conmigo, ya sé que soy feo, tengo mal aliento, eructo, ronco y no trabajo. Pero el Señor me dijo que es conmigo o te mueres soltera. Alguno dice, me gusta la idea. No, pero no sirve. ¿Quién quiere que alguien esté con él o con ella por miedo? Sin embargo, hemos predicado horas sobre el infierno y el crujir de dientes y el infierno y la gente iba a ver un diablo pinchándote con el tridente diciendo, porque te pusiste la falda corta, loquita. No va a pasar eso. Porque la gente dice, uy, me pongo la falda larga y entonces me voy al cielo. Había hermanas en mi iglesia que usaban hasta las lenguas para dar doctrina y decían, usa la manga larga. Usa la falda corta. No, eso era otra lengua. Pero ya comenzó la vida eterna. En lo oculto, en el amor sacrificial. El proyecto de Dios comenzó aquí abajo. Y estamos comprometidos con ese proyecto. ¿Cómo? Bueno, cada vez que tenemos un conflicto con alguien, tenemos ganas de esparcir un chisme sobre esa persona o tomar venganza. Si en lugar de eso buscamos reconciliación, eso es el reino del revés. Nadie busca reconciliación. La grieta cada vez más acentuada. La grieta es acentuada hoy hasta en los partidos de fútbol. Si buscamos el perdón, vamos a ver el reino de Dios irrumpiendo en este mundo. Alguien que hace las cosas diferente. Cada vez que tengamos algo de dinero y le damos a alguien que tiene hambre, que no tiene hogar y que es pobre y que no nos puede retribuir, vamos a ver al reino de Dios irrumpiendo en este mundo. Esto es lo que hacemos en River. Nosotros no somos un refugio del miedo. No estamos acá esperando el arrebatamiento. Estamos acá metidos en el proyecto de Dios. El que le da al pobre le presta a Dios. Para bendecir, para ser un canal de bendición. Por eso Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, y Zaqueo le da la mitad de sus posesiones a los pobres, y acepta pagar 4 veces todo lo que ha defraudado y estafado. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No estaba hablando que Zaqueo iba a estar con Dios cuando muriera, lo cual es lógico, por supuesto. Lo que significaba es que la venida de Jesús a esa casa hizo que un recaudador de impuestos corrupto se convierta en portador del reino. Los pobres recibieron ayuda, los defraudados consiguieron justicia, la voluntad de Dios empezó a cumplirse en la tierra como en el cielo a través de Zaqueo, que rindió su voluntad a la voluntad divina de Dios. ¿Me estoy siendo claro, sí o no? Cuando entramos en el proyecto de Dios, traemos el reino de Dios a la tierra. Por eso nosotros ayudamos sin esperar que se conviertan en nuestra religión. Cuando enviamos ayuda a las inundaciones o paliamos el hambre en cualquier parte del mundo, construimos casas en Cuba, no le pedimos que renuncien a la política de Estado, que se arrepientan. Si nos preguntan, claro, las buenas nuevas siempre estarán allí. Pero el proyecto de Dios es que digan, ¿y por qué esta gente ayuda? No saben las preguntas que tengo que responder yo al periodismo argentino. Porque empiezo a estar en boga y empieza, no, pero este busca algo. Dice que River donó 47 millones de dólares en 5 años. ¿Sabe la que se habrá quedado él? Porque el ladrón juzga a los otros por su condición. Entonces dice, si donó 47 y 30 habrán sido para él. No pueden creer que yo viva de mi profesión o que viva de un salario. Dice, si el que dona mucho es porque está blanqueando. Pero no entiende que son los negocios del reino. Entonces dice, ¿cómo no estafa? No, porque en el reino de Dios no hace falta estafar para que la bendición nunca se detenga, hace falta hacer las cosas bien. Y la eternidad empieza ahora. ¿Estamos? Por eso, yo cuando entrevisto de celebridades me pregunto, ¿y le predicaste de Cristo? Eso es lo que el evangélico quiere. ¿Lo metiste en el multinivel? No, a veces sí. A veces hablamos mucho de Cristo con algunos. Y otros simplemente están ahí, a fuego lento, rostizándose. Y se van de aquí hablando de su Buda y de su nueva era. Y a los meses, Dante, estuve pensando si me podés hablar. ¿Están allí? Porque uno predica a través del reino de Dios, no a través de la confrontación, ni con el síndrome de vendedor de tienda. ¿Saben cuál es el síndrome del vendedor de tienda? Prueben de ir a cualquier mall y ponerse a mirar así una prenda. Hola. ¿Lo puedo ayudar en algo? No te quiere ayudar, te quiere vender.
Por eso estamos obligados a replantear lo que entendemos como evangelio. Porque según lo que entendamos, eso va a tener un impacto en la manera que vivimos en este mundo. Vivimos acá como cobardes, como una vez dije, como ratas esperando el arrebatamiento, o vivimos siendo parte del proyecto de Dios. Hasta que venga el arrebatamiento nos toque morir. Jesús dijo que hiciéramos discípulos. Pero si reducimos el evangelio a entrar al cielo, estamos proclamando una salvación que nada tiene que ver con convertirnos en discípulos de Jesús. Y el resultado trágico se está viendo en millones de supuestos cristianos que viven sin ser tocados por la presencia de Dios y sin temor de Dios. Hay un montón de creyentes que no tienen temor de Dios. No me creen, basta las redes sociales como ejemplo. Insultan, denigran, hablan de cualquier servo de Dios, lo mandan al infierno, les importa 3 cuernos. Se fue el temor de Dios. Creen que pecado es lo que se hace y no lo que se escribe. Por esa razón hay cada vez más gente o menos gente que permanece en nuestras congregaciones. Porque no, hemos predicado en modo anzuelo. El primer día le decimos que el evangelio está en oferta, que no cuesta nada. Y lo vendemos menos que al costo de la sangre. Y le decimos que además, por 20 centavos más incluye sanidad, prosperidad, pueden agrandar el combo. Celular, wifi y auto nuevo. Le predicamos un evangelio de gracia barata, donde le decimos que lo único que tiene que hacer es pasar al altar y repetir una oración mágica y dejar los datos para acrecentar la membresía. Y después venir un par de horas por semana los domingos, nada más. Y la gente dice, ¿en serio? ¿Y puedo seguir mi vida? ¡Sí! Una vez que están dentro, le empezamos a leer las letras pequeñas, como las tarjetas de crédito. Le decimos que ahora también tienen que diezmar, que no se lo dijimos el primer día. Y no tienen que dejar de ofrendar, no pueden dejar de congregarse porque un líder los va a buscar. Tienen que cambiar la manera de vestir. Hablar el lenguaje de nuestra secta evangélica. Ya no diga buenos días, diga bendecido. ¿Cómo te va? Allí lleno de la presencia de Dios, del Cordero Inmaculado que nos redime de la concupiscencia de la carne. Tiene que apartarse de los inconversos que a priori queríamos salvar. Obedecer al pastor sin hacer preguntas. No hacer muchos interrogantes, aceptar todo por fe. Asistir a la reunión de liderazgo. Eso evita que las personas que acaban de entrar permanezcan fieles, porque se sienten timadas. Era un evangelio menos que el costo y ahora tienen que hacer un montón de cosas para permanecer en la religión. Resulta que cuando pasaron al altar mordieron el anzuelo y ahora tienen que pagar un montón de cuotas que no le dijeron. No era gratis. La razón es que la manera en la que predicamos determina el tipo de personas y miembros que produciremos. Si predicamos que el centro comercial tiene grande descuento para jubilados los martes como en Ross, vamos a tener un montón de señoras y señores buscando oferta, calzones 10 por el precio de 1. Si proclamamos que el sexo sin amor es divertido, vamos a traer un montón de lujuriosos y liberales. Si proclamamos que el cielo es el boleto que el evangelio, es el boleto para entrar al cielo, vamos a tener un montón de gente que está acá para asegurarse el retiro, vivir como yo quiero y después irme al cielo, porque yo ya me arrepentí y dije la oración. Eso no es lo que Jesús predicó. El evangelio producía seguidores, discípulos. Yo te conté que una reciente encuesta reveló qué pensaba la gente común acerca de los cristianos evangélicos. Nos duele, pero la encuesta es seria. Y dicen que los cristianos somos moralistas intolerantes, homofóbicos la mayoría, fundamentalistas, que arrojamos nuestra verborrea venenosa y terminamos diciendo al final que Dios te bendiga. Y también dicen que creemos que somos los únicos que nos vamos al cielo y hasta saboreamos la idea que todos los demás, incluidos los católicos, se van al infierno. ¿Sabe de dónde nunca se define la palabra cristiano? En la Biblia, literalmente, no está. La Biblia nunca llama a nadie a convertirse en cristiano, ni informa de alguien que se haya convertido en cristiano. Incluso nunca Jesús usó la palabra cristiano. Nunca dijo, así es como ustedes se convertirán en cristianos. No lo dijo. Vayamos no a las falsas noticias, vayamos a la fuente. Nunca describe lo que es ser cristiano, ni siquiera él mismo era cristiano, era judío. De hecho, la palabra cristiano se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento y surgió por primera vez entre los habitantes de Antioquía como un apodo despectivo. Jesús nunca dijo, id por todo el mundo y haced cristianos. Dijo que fueran por todo el mundo y hagan discípulos.
aprendices. La Biblia usa la palabra discípulos 269 veces. El Nuevo Testamento es un libro sobre discípulos, escrito por discípulos, dedicado a los discípulos, nunca a los cristianos. Nunca dijo Jesús, cree las cosas correctas sobre mí y te dejaré ir al cielo después que mueras. No. Sus noticias fueron más grandiosas, más cósmicas, más transformadoras, más costosas y más convincentes que eso. La buena noticia de Jesús es que la vida eterna, la vida con Dios, empieza acá. La vida para Dios empieza acá. Ya está disponible de este lado del sol. ¿Alguien la quiere? ¿Alguien está desesperado para vivir con Dios ya? Ya, ahora, now, ahora. ¿Qué hay que hacer? Convertirnos en discípulos, seguidores. Eso no ocurre solo un domingo a la mañana. Un estudiante, un aprendiz, inmersión total. Seguidor de Jesús. El discipulado es el medio por el cual aprendemos a vivir la vida que Jesús ofrece. Nunca el cristianismo tuvo la intención de producir cristianos, solo discípulos. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día. No dice 2 horas a la semana. La cruz no es algo que podemos dejar en la puerta o tomar aquí en la puerta, venir con la cruz y dejarla en el estacionamiento. Es cada día. Que se niegue a sí mismo y me siga todos los días. Un discípulo es alguien que como propósito vive de la manera en que Jesús viviría si fuera yo. ¿Cómo viviría Jesús si fuera yo? Te cuento una última cosa para culminar, la última. Lo aprendí más que en el tema de mercadotecnia o empresarial, pero es maravilloso porque aplica. Cualquier compañía o empresa tiene 3 círculos concéntricos, 3 círculos. 3 círculos, como si fuera uno dentro del otro, los 3. 2 dentro del más grande, ¿no? El círculo exterior es el qué, donde está lo que hacemos. En toda compañía saben lo que hacen. ¿Qué hacen en esta fábrica? Y fabricamos. Dentro de ese círculo hay uno más pequeño que el cómo lo hacemos. El qué hacen en esta fábrica lo puede ver el de afuera. ¿Y acá qué fabrican? Y acá fabricamos sillas. En el círculo más interno está cómo la fabrican. Pero en la vida de los jefes, del board, de la organización, saben el qué hacen también, porque lo saben como la gente. La mayoría de las personas saben cómo, los que trabajan adentro. Pero muy pocos saben lo que hay en el tercer círculo, el círculo más íntimo. Le dicen el círculo dorado. En política le dicen el círculo rojo. Ese círculo contiene el por qué lo hacemos. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Hay un montón de gente que mira River Arena afuera y saben lo que hacemos aquí. Cuando entramos, sabemos cómo lo hacemos. El servicio dura tanto, cantamos, papá. Muy pocos saben por qué lo estamos haciendo. El qué de la iglesia es hacer discípulos o aprendices. El cómo es aprender a estar con Jesús, cosa que hacemos a través de la guía del Espíritu Santo. Todo esto nos lleva al por qué lo hacemos. El por qué es porque los problemas humanos no pueden ser resueltos por humanos. Ni la avaricia, ni el miedo, ni el racismo, ni la injusticia, ni el divorcio, ni la negligencia, ni contaminación, ni sentimiento, ni aflicción, ni rechazo, amargura, violencia, apatía, dolor, guerra, muerte. No hay Trump, no hay Petro, no hay presidenta de México, no hay ni ley que lo pueda resolver. Hay muchos problemas que la inteligencia artificial no va a resolver. La educación tampoco los va a resolver. El dinero no va a resolver todos los problemas. La religión no va a resolver los problemas de manera definitiva. Pero no hay ningún problema, y ese es el porqué, en la vida humana que el discipulado de Jesús no pueda resolver. El evangelio de Jesús es la invitación más grande dada a los seres humanos. Síganme. No hay problema grande que seguir a Jesús no pueda resolver. Mucha gente piensa que la misión de la iglesia es hacer más cristianos. Después de todo hay muchas religiones, hay testigos de Jehová, agnósticos, ateos, y no queremos que ellos ganen, queremos ganar nosotros. Pero Jesús nunca instruyó a que en la iglesia traigamos más cristianos. Ordenó que hiciéramos aprendices un día a la vez. Problema, porque no hay ningún problema en la vida que el aprendizaje de Jesús no pueda resolver, el aprendizaje con Jesús. Es hora de
aprender a seguir a Jesús todos los días, un día a la vez. Por eso vuelvo a reformular estas preguntas. ¿Qué pasaría si el Evangelio ya no fuera un conjunto de requisitos para entrar al cielo? ¿Qué pasaría si el Evangelio es para vivir ahora, ya? ¿Qué pasaría si dejaríamos de pensar que la vida eterna es algo que vamos a experimentar después? La vida eterna es ahora. ¿Qué pasaría si dejamos de predicarle a la gente que conozca de Dios, sino que conozca a Dios? ¿Qué pasaría si la salvación no es ir al cielo, sino conseguir que el cielo empiece acá, en tu hogar, en mi hogar, en tu empresa, en tu fábrica, en la universidad, en tu automóvil? No es mudanza, es transformación. Y nosotros, insisto, o somos agentes de ese reino o somos vendedores baratos de boleto gratis para entrar al cielo. El verdadero evangelio nunca se trató de ir al cielo. Nunca. Es esto. Es poder de Dios. Ahora, now. ¿Lo creemos, sí o no? Dale un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. Vamos, dale un aplauso grande al cielo. La eternidad ha comenzado ahora. Now. Bendito eres. Bendito eres. Santo. Wow, levanta tus manos al cielo. Vamos, River. Vamos a reformular. Vamos a reformular nuestra convicción, nuestro llamado. El Señor te dice, la vida eterna comienza ahora. Comienza ahora a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A tener esa salud espiritual por encima de la salud física. Cambia tu sistema de animosidad, cambia tu sistema emocional. Cuando dices sano o enfermo, mi alegría, mi gozo no estará regulado por mi físico. Dinero o sin dinero, con mucho o con poco, me alegraré en el Señor. Porque mi reino, el reino de Dios se ha acercado, la buena nueva. Ya tenemos la vida eterna. Vamos, levanta tu mano y dile, Señor, ya tenemos esa vida eterna. Somos libres, sanos, prósperos, benditos en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Toda la gente, todos orando, todos clamando al Señor, diciendo, Señor, yo creo que los cielos se han abierto ya sobre todo el planeta hace tiempo. Hace más de 2000 años la eternidad ha comenzado. Recibe esa promesa ahora en casa también. Estoy orando por los que estaban esperando irse a otra vida para estar mejor. Dios dice aquí es donde empieza la bendición. No te lo pierdas. No llegues a la eternidad con regalos sin abrir, con paquetes que nunca desempacaste. El Señor dice, mi gracia, mi favor está contigo. No vivas cargado, alma cansada. Descansa en el Señor. El Señor te lleva a pastos verdes. Estoy orando por aquellos que han pedido una suerte de eutanasia espiritual. Señor, llévame, no quiero vivir como dijo Elías. No te sientas mal, estás a la altura de profetas que estuvieron en pozos depresivos. Pero yo te estoy diciendo de parte del Señor, vamos, come, duerme, descansa, que largo camino te resta, profeta, no termina tu propósito aquí en la tierra. Hay muchos que alimentar, hay mucha gente que bendecir. Trabaja de lunes a sábado, de lunes a domingo, para que el fruto de tu trabajo llegue a los que menos tienen, en países remotos, no solo en Somalia, en Cuba, en países lejanos o cercanos, sino alrededor, en el vecindario, en la esquina. El reino de Dios se ha acercado. Alguien tiene que saber que en nuestro barrio el reino de Dios se ha acercado porque hay alguien de reino viviendo ahí. Tienen que saber en tu empresa que el reino de Dios se ha acercado porque hay un empleado que lleva el reino donde quiero que vaya. Estos que han conmovido el mundo han venido a alborotar la ciudad, dijeron de los apóstoles. Hay un alboroto que tenemos que hacer, salir del refugio del miedo. Hablo a la iglesia de Jesucristo, de todo el mundo, con temor y temblor. No sé cuánto tiempo resta, las cosas se están poniendo peor y el apocalipsis se está cumpliendo. Los gobiernos no van a mejorar. Y aun si Dios abre una ventana en ciertos países para que haya arrepentimiento y una vuelta a Dios, sabremos que estamos en el minuto 90 del juego. El árbitro está agregando nada más un tiempo adicional. Los tiempos están complejos. No estamos negando la venida de Cristo. En River no negamos la venida de Cristo. En River no negamos el apocalipsis. Pero en River reivindicamos que mientras que Dios nos dé vida y salud y brazos
y piernas para trabajar y ponernos de pie. Hemos de llevar ese reino hasta los confines del mundo. Y hemos de llevar nuestra ayuda hasta donde haga falta. Y llevaremos ese reino del revés, de la paradoja, a los sitios más recónditos. Y se preguntarán, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el truco? No hay truco. El reino de Dios se ha acercado. El mayor será el menor y el menor será el mayor. El último será primero y el primero será el último. El que quiera el primer lugar en la mesa será apartado y el que está apartado será sentado en la mesa con príncipes. Porque hemos entendido que hay un propósito. Levanta tu mano y dile, Señor, yo soy parte de ese río. River, somos parte de ese río. La gente de River del resto del mundo. Los que comen y beben de este manantial semanal. Los que siembran en este río desde distintas partes del mundo. Ahora estoy diciéndote de parte del corazón de Dios. Los tiempos finales están siendo transitados como nunca antes, jamás en la historia. Lo malo se ha vuelto bueno y lo bueno se ha vuelto malo. Pero el problema no es que eso esté ocurriendo porque lo había dicho el Señor. El problema es cuando normalizamos la situación. Y esta nueva normalidad no puede ganarnos, ni anestesiarnos, ni producir callos espirituales. Tenemos que salir y hablar del reino. Que las cosas han cambiado. Que los corruptos no estarán siempre donde están. Que los malos no estarán siempre dirigiendo las cosas, mientras que la iglesia de Cristo siga de este lado del sol. Hay un remanente. Y mientras que haya un remanente que no se incline ante los dioses paganos, Dios dará gracia y favor a la tierra. No nos hemos ido, gente. La iglesia de Cristo está en esta tierra todavía. Así que mucho antes de cualquier anticristo y mucho antes de cualquier orden mundial, la iglesia de Cristo llevará el reino hasta los confines de la tierra. Y habrá comida para el hambriento, y habrá consuelo para el que está solo, y vamos a enjugar lágrimas de los que lloran. La iglesia va a ser el brazo fuerte de Jesús hasta que Él venga o nos toque partir. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, soy parte de ese propósito. Soy parte de ese propósito. Todos orando diciendo, Señor, yo soy parte de ese propósito. Señor, envíanos. Llévanos, lleva esto a las naciones ahora. Impresionante. Todos. Padre, tu gloria, tu presencia lo llena todo. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene, los que no abran la boca, que de algo Dios la va a llenar. Pero yo siento que algo se ha liberado en la atmósfera hoy. Y el Señor dice, viene un tiempo donde el reino se va a extender. No esperemos otra pandemia para entender como hijos del rigor que Dios no nos quiere dentro de edificios. La iglesia no necesita más programas para la gente de dentro, necesita ayuda para los de afuera. Y aquí yo te envío al mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura y haced discípulos, seguidores, gente que tome la cruz cada día. Ese es el reto, ese es el desafío, Señor. He transmitido esto, soy libre de esta palabra ahora. Queda en el éter, queda en la cápsula del tiempo por los siglos de los siglos, aun cuando yo me haya ido. Y sé, Señor, que tu espíritu sella esta palabra. Trae convicción en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Sea hecho por los siglos de los siglos. Vamos a celebrar al Rey, ¿lo creemos? Escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. ¿Estamos juntos en esto, sí o no? Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la semana que viene y a extender el reino, toda la semana. Nos vemos aquí para entrenarnos otra vez en 7 días. Bendecido.